Yankee, por favor. Gracias. Bueno, pues primero que nada, pues, quiero agradecerles a todas y a todos por tomarse el tiempo de venir aquí, a escucharnos, y a Mario, gracias por invitarnos. Y bueno, pues, espero no extenderme mucho, ¿no? Mucho del esfuerzo teórico de Echeverría, a mi juicio, está encaminado a pensar en la posibilidad de una modernidad alternativa a la capitalista. Y en particular, en este libro no es la excepción, ¿no? Una modernidad no capitalista, a mi juicio, integra, o más bien tiene dos notas esenciales, tal y como lo propone Echeverría, ¿no? Que sería, en primer lugar, la integración de un específico desarrollo de las fuerzas productivas, y en segundo lugar, el despliegue de una economía mercantil no capitalista. Y es en este segundo aspecto que yo quisiera concentrarme, un poco como una forma de desarrollar la propuesta de Echeverría, que, al menos en este texto, solo la sugiere y no la desarrolla del todo, ¿no? Entonces, un poco siguiendo también sus otros textos, quisiera como ampliar y plantear cuál sería lo que habría que entender, o qué sería lo que habría que entender por una economía mercantil no capitalista, al menos tal y como la plantea Echeverría, ¿no? Bueno, entonces el sentido común de la economía neoclásica tiende a equiparar economía de mercado y capitalismo, ¿no? De tal manera que todas las virtudes que el pensamiento neoclásico descubre en la economía del mercado se les atribuye a la economía capitalista. Sin embargo, la diferencia entre una cosa y la otra puede adivinarse fácilmente si atendemos a la especificidad del capitalismo como modo de producción, ¿no? A mi juicio son tres rasgos esenciales del capitalismo, ¿no? que lo especifican, o que especifican la economía mercantil capitalista de una manera peculiar. El primer rasgo sería la polarización del mercado de mercancías, o el aparecimiento de un mercado especial de fuerza de trabajo. En segundo lugar, se trataría de la segmentación del producto de valor en salario y plusvalor, ¿no? Y en tercer lugar, la conversión del plusvalor como plus capital, o la acumulación de capital, ¿no? Estos, digamos, son tres rasgos específicos de la economía mercantil capitalista que no están presentes en toda economía mercantil, ¿no? Y valdría la pena señalar o enfatizar que la polarización del mercado de mercancías o el mercado especial de fuerza de trabajo no es exactamente idéntico a la venta de servicios o a la compraventa de servicios, ¿no? Dice Marx que la compraventa de servicios precede al mercado de fuerza de trabajo, pero lo que diferencia la compraventa de servicios no capitalista es que la compraventa de servicios se utiliza para un consumo no productivo, como el trabajo doméstico, por ejemplo, ¿no? Entonces, el mercado capitalista de fuerza de trabajo consiste en la integración de la fuerza de trabajo al proceso de producción de mercancías, ¿no? Digamos, esa sería la peculiaridad. Entonces, digamos, pensando en estos tres rasgos, cualquier economía mercantil no capitalista, pues tendría que prescindir en principio del mercado especial de fuerza de trabajo, ¿no? El producto de valor tendría que segmentarse de distinta manera, digamos, de manera correlativa a cualesquiera relaciones de producción que existieran en una sociedad postcapitalista, ¿no? Y además, y creo que este es un punto importante que valdría la pena desarrollar después, ¿no? Tendría que imaginarse la posibilidad de una reproducción ampliada de la sociedad, ¿no? En donde, a pesar de que haya un producto de valor, ese producto de valor no se acumule como capital, ¿no? Bueno, Bolívar dice, por lo demás, la economía de mercado y el capitalismo no solo difieren, digamos, como difieren lo particular respecto de lo general, ¿no?
el modo de producción capitalista conserva, digamos, relaciones sociales, ¿no?, que no solo, o que más bien contradicen la naturaleza general del intercambio mercantil en cuanto tal, ¿no? Este tipo de relaciones, Bolívar está pensando en la renta tecnológica y en la renta de la tierra, ¿no? Con renta tecnológica, Echeverría se refiere a las transferencias de plusvalor que ocurren por la diferencia interempresarial en la composición del capital, ¿no? Entonces dice, estos fenómenos de transferencia de plusvalor, dice, son polos de distorsión de la relación de equivalencia, ¿no? Y como tal entran en contradicción con toda la naturaleza de la economía mercantil, ¿no? Entonces, digamos, lo que quiero señalar aquí son dos cosas. Uno es la especificidad del capitalismo, y dos, los aspectos que dentro del capitalismo contradicen cualquier economía mercantil, ¿no? Bueno, de acuerdo con Marx, ¿no?, una característica general de toda economía mercantil es que son economías dinerarias, ¿no? Es decir, que permiten la relación de equivalencia entre mercancías por intermediación de la mercancía dineraria, ¿no? Y para Bolívar Echeverría, la economía del mercado es una nota esencial de la modernidad, siempre en el entendido de que, por un lado, el mercado coadyuve, digamos, a la salida del ensimismamiento entre comunidades, ¿no?, por un lado, y de que, por otro, demuestre su eficiencia como mecanismo de distribución de riqueza, ¿no? Esto es importante porque para Bolívar Echeverría la modernidad es la tendencia a la abundancia y a la emancipación, ¿no? Entonces, un uso eficaz de los recursos del trabajo social debería estar integrado en la idea de modernidad, ¿no? Entonces, la idea presumiblemente es que si teóricamente podemos demostrar que la economía de mercado fomenta un uso eficiente, no capitalista por supuesto, fomenta un uso eficiente del trabajo social, entonces la idea de mercado también debería estar integrada como nota esencial a la idea de modernidad, ¿no? En cualquier caso, la economía dineraria, digamos, craquela o fragmenta la organización social en torno a la división social del trabajo, ¿no? Diría Echeverría, siguiendo a Lukács, que la cosifica, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la organización social o la división social del trabajo se organiza, digamos, por la circulación de dinero antes que por ninguna planificación social consciente, ¿no? Y de aquí surge el famoso teorema de la mano invisible, ¿no? De acuerdo con el cual, digamos, la distribución fomentada por la circulación mercantil sería más eficaz que cualquier otra planificación social, ¿no? Esto es la explicación que dan un poco los teóricos no clásicos. Se debe a que el intercambio se regula por el cálculo en la disminución del coste de oportunidad, ¿no? El costo de oportunidad es, digamos, o consiste más bien en, digamos, calcular la diferencia entre aquello que se renuncia y aquello que se obtiene en el proceso de intercambio, ¿no? Si aquello a lo que se renuncia puede costearse en función de aquello que se obtiene a cambio, entonces el intercambio es un juego de ganar-ganar, ¿no? En el texto de Echeverría, que se llama Circulación capitalista y reproducción de la riqueza social, Echeverría suscribe un poco este cálculo del coste de oportunidad, ¿no? Pone un modelo de reproducción simple no capitalista, de acuerdo con el cual los dos sectores principales de producción social, que es el sector productor de medios de producción y el sector productor de medios de subsistencia, intercambian, dice, sus excedentes entre sí, ¿no? De tal manera que el volumen de la producción se equilibra con la amplitud de las necesidades sociales, ¿no? Entonces, digamos, el cálculo del costo de oportunidad para los dos sectores alcanza un estado de equilibrio en el cual, en efecto, el mercado, suponiendo que se dé de esa manera, alcanza o permite distribuir de manera eficiente no solo la riqueza, sino el trabajo social que produce la riqueza, ¿no? Y ese equilibrio es lo que disminuiría el riesgo de sobreproducción o de subproducción, ¿no?
Entonces, la discusión sobre si el mercado debe o no aceptarse como una forma como un instrumento de la modernidad depende de si es posible demostrar la eficiencia del mercado en la distribución de la riqueza, ¿no? Sin embargo, hay argumentos en contra, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, un argumento de Ansel Japet, que es este teórico del grupo Crisis, ¿no? de la crítica del valor, que Japet suscribe la diferencia, pues como todos los marxistas suscribimos la diferencia entre economía de mercado y capitalismo, ¿no? Sin embargo, a diferencia de Echeverría, Japet no encuentra en la economía mercantil ninguna señal de eficiencia. Antes, al contrario, en la economía mercantil, en la medida en que toda economía mercantil sea dineraria, se encuentra, digamos, ya la posibilidad de la crisis, ¿no? Digamos, las premisas del argumento de Japet es que en todo intercambio mercantil desarrollado circula dinero, ¿no? Y esa circulación de dinero permite diferenciar lo que es el intercambio propiamente mercantil del trueque. Porque en el trueque se intercambian efectivamente excedentes de producción y se intercambia valor de uso por valor de uso. Esto modifica toda la índole de la distribución del trabajo en torno a la riqueza, porque la relación entre las personas que intercambian es diáfana, es decir, no está mediada por el curso del dinero, no está velada por el curso dinerario, ¿no? Entonces, de manera que uno puede presumir, o podríamos presumir, que en el trueque el cálculo del coste de oportunidad se da en función de la utilidad marginal, ¿no? De la satisfacción que una y otra parte obtiene en el intercambio, ¿no? Pero en el intercambio mercantil no se intercambian excedentes, sino que toda la producción, todo el producto de valor es el que se lleva al mercado, ¿no? Y no se intercambia valor de uso por valor de uso, sino valor de uso por dinero. Esa variación, es decir, el hecho de que se intercambie valor de uso por dinero, hace que el cálculo del coste de oportunidad cambie totalmente, digamos que se transfigure, ¿no? Porque entonces el cálculo del costo de oportunidad ya no se hace en términos de la utilidad marginal, sino en términos de la unidad monetaria o en términos del equivalente general, ¿no? Si aceptamos esta premisa, es decir, que el cálculo del costo de oportunidad se hace en términos de la unidad monetaria, entonces lo que tenemos es que la disminución del costo de oportunidad tiene que tener la forma del capital, es decir, dinero primo. Porque la idea de la disminución del costo de oportunidad es que tu inversión sea un costo menor que el beneficio que vas a obtener a cambio. Y si eso lo calculamos en términos de dinero, entonces el cálculo de ese costo de oportunidad es en términos de la fórmula general del capital, ¿no? Entonces, de acuerdo con esta conclusión de Japet, aunque la base económica de la economía mercantil no sea capitalista, su naturaleza operativa, digamos, económica, digamos, sí es protocapitalista, se puede decir así, ¿no? Ahora, si en el trueque, además, coinciden de manera bilateral, ¿no? Los momentos de la compra y la venta, en la circulación mercantil mediada por el dinero, esos dos momentos se cinden de forma unilateral. Para unos es una compra, para otros otra venta, pero los momentos se cinden, ¿no? Por la mediación del dinero. Entonces aquí Marx concluye contra la ley de Say que no toda oferta lleva consigo su demanda, ¿no? Entonces es esa pequeña diferencia de la circulación de dinero lo que cambia todo, digamos, todas la racionalidad que le podemos atribuir a la economía de mercado se ve tergiversada por la circulación dineraria, ¿no? Entonces, lo que quiero subrayar es que el esquema que presenta Bolívar en circulación capitalista y reproducción de la riqueza social hace suponer que el intercambio entre el sector 1 y el sector 2 es un intercambio de trueque, porque él prescinde de la mediación dineraria, al menos en la exposición que hace en ese texto, ¿no? Y para mí el problema es que si prescinde de la mediación dineraria, entonces no podemos relacionar ese proceso de intercambio con el mecanismo de la mano invisible, porque el mecanismo de la mano invisible solo funciona en el supuesto de que circule el dinero, de que la distribución del trabajo social sea ciega.
Pero si además, pero digamos que si aceptamos que podemos representar ese esquema de reproducción con la representación o con la circulación del curso del dinero, entonces no podemos defender la idea del equilibrio, justamente porque el cálculo del costo de oportunidad se haría entonces en términos de la fórmula general del capital, que no conoce medidas, ¿no? Porque es aquí lo que señala Marx, ¿no? Siguiendo a Hegel, digamos que nos enfrentamos a la contradicción entre el carácter cuantitativamente determinado del dinero y su carácter cualitativamente ilimitado, ¿no? Es decir, no hay ningún límite para el incremento del beneficio en términos del dinero, pues, ¿no? Entonces aceptamos que en el esquema que presenta Bolívar está la mediación dineraria, tenemos que aceptar que no coinciden oferta con demanda y que el beneficio se calcula en términos de la fórmula general del capital, ¿no? Entonces, aquí todo el problema consiste en saber si sí o si no Bolívar está pensando en un trueque o si está pensando más bien en una economía mercantil dineraria, ¿no? En cualquier caso, es claro que la propuesta de un mercado no capitalista implica, por supuesto, prescindir del mercado de fuerza de trabajo, ¿no? Que implica una diversa segmentación del producto de valor y que implica pensar en la posibilidad de la reproducción ampliada sin acumulación de capital, ¿no? Pero bueno, mi único punto en realidad, y es como hacia donde quisiera yo llevar la discusión, es si con una economía mercantil no capitalista, Echeverría está proponiendo una sociedad de trueque, o si está proponiendo una dinámica de trueque, o si está pensando en la posibilidad de una economía dineraria no capitalista. Yo creo que si la segunda propuesta es la que hace el efecto Echeverría, yo creo que podríamos ponerle objeciones, ¿no? Pero en realidad no tengo más elementos para, ahorita, no tengo más elementos para juzgar cuál de las dos cosas es, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Yankel. Es interesante lo que nos plantea Yankel en términos de una modernidad alternativa. Bolívar lo que planteaba era que si hubo una modernidad precapitalista, puede haber una modernidad postcapitalista. Y entonces es interesante las posibilidades que plantea Yankel de una posible modernidad postcapitalista. Efectivamente, Bolívar no dio pautas de cómo podía ser esta modernidad, yo creo que no tenía idea, como ninguno de nosotros, pero lo que sí planteaba era que efectivamente puede existir una modernidad postcapitalista. Y ahora le doy la palabra a Diana Fuentes, profesora del Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, doctorante en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la Facultad de Filosofía y Letras, y sus líneas de investigación son filosofía política, teoría crítica, filosofía de la praxis, la obra de Karl Marx, George Lucas, Antonio Gramsci, Walter Benjamin, Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría. Y bueno, también Diana es una querida amiga y la última asistente de Bolívar en sus cursos. Diana, por favor. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros, a Mario por haber organizado esta presentación, a mis amigas, amigos aquí en la mesa. Y bueno, primero, antes de entrar al texto que quisiera presentarles, decir que yo estoy muy contenta de la reedición de este libro, que era prácticamente inaccesible, no podía conseguirse en ningún lado. Yo ahora mismo me entero que la versión que yo siempre he trabajado, bueno, no siempre, desde hace unos años, tal vez es pirata, entonces lo he leído en versión pirata, pero que, antes de eso solo tenía unas copias, entonces ya era suficiente. Así es que creo que un libro como este vuelva a circular es fundamental para todas estas posibles lecturas que se irán abriendo. Estoy plenamente convencida, porque además así lo he visto en los últimos años,
de que Bolívar Echeverría es uno de los filósofos y críticos de la modernidad y del capitalismo contemporáneo más potentes que ha dado América Latina, y que las posibilidades que nos otorga de comprensión del mundo actual son muchísimas, y que en tanto esto se seguirá leyendo, se seguirá interpretando y se seguirá problematizando desde muchos lugares. Este libro que tenemos el gusto de presentar, pues como ya mencionó Raquel, condensa una serie de ensayos. Bolívar fue, digamos, fiel a la tradición propia de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, en el sentido de que la forma de transmisión propia del pensamiento crítico actual es el ensayo. Entonces fue un gran ensayista, y este libro, que es un clásico de su pensamiento, condensa una serie de ensayos que transitan por temas muy diversos, algunos que le dan una enorme vigencia, entre ellos el problema de la izquierda, que para nuestro contexto actual se volverá, creo, un tópico central, dadas las necesidades que la propia realidad nos irá imponiendo y los debates que se irán abriendo, y algunas otras cosas que hacen parte de su evaluación también de la historia del siglo XX y del pensamiento del siglo XX, y que, como ya se ha dicho por parte de Mario y de Yankel, pues se articuló en torno a su complejísima lectura de Marx, del Capital en particular, y de la evaluación también que hacía del pensamiento que siguió a la caída del muro de Berlín, como también ya nos ha dicho Raquel. Textos absolutamente provocadores como Posmodernidad y Cinismo, que valdría la pena recuperar ahora, en el momento en el que, a mi modo de ver, el discurso, buena parte, no todo, pero buena parte del discurso postestructuralista o aquello que llamamos posmoderno, me parece que ha mostrado sus límites para interpretar la realidad actual. Y otro como Heidegger y el ultranazismo, que hace un juicio y una evaluación muy importante sobre cómo interpretar a esta figura tan contradictoria y tan relevante para el pensamiento filosófico como fue Martin Heidegger. Entonces, digamos, es una composición compleja. El texto tiene un ensayo clásico, Modernidad y Capitalismo, 15 tesis, que ha provocado que incluso hay estudiosos que se dediquen a ver si hay una primera versión, una segunda versión, una tercera versión, una cuarta versión, es decir, los Bolívar Echeverrianos de toda índole, pero que este es el resultado final que él decide publicar y que condensa su interpretación de este vínculo tan complejo que establece entre modernidad y capitalismo, y que lo distingue de otros críticos de la modernidad. Para Bolívar Echeverría, la modernidad y el capitalismo pues no son la misma cosa. La modernidad, dice él, tiene una historia propia, que en una suerte de afinidad electiva pues coincidió con la historia del capitalismo, que a su vez, digamos, constriñó, ciñó, estrechó las posibilidades abiertas por esa protomodernidad, como dice él, que nos da las condiciones de posibilidad incluso actuales de pensar en una modernidad alternativa. De algún modo yo siempre interpreto esto como la insistencia de Bolívar, digamos, por rescatar el potencial emancipatorio que contiene la modernidad, tanto en términos de su constitución social y material como discursiva. O sea que, como solía decir él en clases, el problema de la crítica de cierta parte de la posmodernidad o del posmodernismo es que echaron todo por la borda, echaron la racionalidad, echaron el proyecto ilustrado, echaron la radicalidad del movimiento revolucionario, han echado todo por la borda, y de ese modo también nos han inmovilizado frente al presente. Entonces habría que recuperar muchas cosas de eso, y creo que ese es el juego complejo en el que siempre se está moviendo, ¿no? Entonces, bueno, yo preparé un texto que me iré saltando para no ser tan borrosa, porque ya que algunas cosas a lo mejor las repetiría, pero que se concentra sobre todo en algo que a mí me interesa muchísimo y que expone precisamente en este ensayo que se llama Lukács y la revolución como salvación, puesto que Echeverría fue un gran lector de Lukács, un gran receptor de Lukács, bajo esta matriz, digamos, de interpretación que viene de la teoría crítica, y particularmente, por supuesto, del Lukács de Historia y Conciencia de Clase, ¿no? Entonces, bueno, lo leo y avanzo. Bolívar Echeverría traza los lineamientos de una poderosa crítica a Lukács que da luces sobre un aspecto del problema de la comprensión de la enajenación, mostrando uno de los soportes desde los cuales es posible entrar a la problemática relación entre la tendencia iluminista del marxismo y aquella otra de carácter abiertamente romántico, a partir de un debate sobre la lectura de la forma concreta en la que la reificación social encalla en el intercambio mercantil capitalista.
En el ensayo referido, Lukács y la revolución como salvación, Echeverría asevera que los límites del tratamiento hecho por Lukács al fenómeno de la reificación social, más allá de su incuestionable radicalidad, se fincan en la inadecuada aplicación del análisis de la cosificación al sistema mercantil capitalista, puesto que la lógica con la que trabaja y que le permite comprender la enajenación como un proceso de destotalización y retotalización de la vida social, en la que lo que acontece fundamentalmente es la sustitución del sujeto natural de esa vida social, no obstante la agudeza crítica que contiene, no capta los efectos más profundos de la enajenación. Si se quiere, esta aseveración de Bolívar es muy, pues muy dura y muy ambiciosa, puesto que está, digamos, criticando al protopadre de este debate, ¿no? Lukács, afirma Echeverría, no alcanza a observar la verdadera dialéctica de este movimiento, a pesar de aquella explicación que le permite concebir en la dinámica que explica la descomposición y recomposición de la vida social en el capitalismo, es decir, de eso que él entiende como el proceso en el que el sujeto concreto ha sido desujetado y así, de este modo, ha quedado enfrentado en exterioridad a un sujeto abstracto que se ha sujetado y que se ha sujetizado, esa famosa expresión de Marx sobre este sujeto artificial del capital. Dice Echeverría, a pesar de que Lukács alcanza a caracterizar eso muy bien, aún así se queda corto y no parece llevar a sus últimas consecuencias dicha caracterización, puesto que cree salvar el escollo bajo la idea de que ninguno de estos dos actores, sujeto y objeto, tanto en el proceso de desujetización como el de sujetización a través del capital, llegan en realidad a completarse. Sin embargo, a decir de Echeverría, esta imposibilidad que hay en Lukács oscurece a tal punto la cuestión que el intento de pensar en la reunificación o superación de la condición del sujeto escindido, como lo llama el húngaro, pues en realidad dice, solo encuentra resolución en lo que entiende como el acto salvador de la revolución. Es decir, ese momento que restaura o religa lo que ha sido radicalmente escindido. La revolución entonces se erige como el momento en el que este sujeto reactualiza su capacidad de sintetización concreta. La clave más interesante a mi modo de ver del señalamiento echeverriano sobre el equívoco de Lukács asienta en la forma material en la que se concreta, dice, la enajenación. La enajenación, desde la lectura del autor de las ilusiones de la modernidad, debe ser pensada no como la había dispuesto el mar de los manuscritos económico-filosóficos de 1844, sin menospreciar su valor, por supuesto. En tanto que ahí la intención y la caracterización aún es limitada, puesto que manifiesta un momento del ciclo reproductivo del capital, es decir, la fase productiva. Al Marx de esos textos aún le faltaba reconocer la dinámica de la reproducción del capital en el ciclo que contempla producción, circulación y consumo, puesto que a partir de la integración de todos los momentos del ciclo es que pudo comprender la valorización del valor como proceso dinámico que se actualiza y recompone de forma permanente. Es decir, así pudo comprender el proceso de producción y reproducción del capitalismo no como un hecho dado, sino como una tendencia estructurante cargada de contradicciones internas que de suyo requiere ratificarse tanto en las formas concretas de la vida cotidiana como en la esfera más general de la organización de la vida económica. Esto resulta relevante en el contexto de las diferencias y los debates sobre la aceptación o el rechazo de la integración del concepto de enajenación para el análisis concreto de la vida social en el capitalismo desde la crítica de la economía política. Pues, como bien sabemos, hay quienes han considerado que el concepto de enajenación es especulativo, abstracto y ajeno al Marx del capital. Sin embargo, en las distintas formas del marxismo, lo que sí es una constante que revela el análisis echeverriano es el carácter reconciliatorio de la revolución como irrupción redentora a través de la revolución. Es esta una idea fuerza que sin duda está detrás de todos los posibles sentidos que se esconden en la imagen del hombre nuevo, como se le llamaba, ¿no? O del advenimiento de un ordenamiento social radicalmente distinto al vigente. Así, el socialismo se configura como un imaginario que prefigura una historia nueva. En este sentido, la clave de la lectura echeverriana señala la ambivalencia que se expresa en el uso de los conceptos de fetichismo y cosificación en detrimento de una lectura más profunda del proceso de enajenación, según lo dicho, y que tiene como efecto la idea de que la disminución de la condición humana en el capitalismo, lo cito aquí, puede ser vista lo mismo como un abandono de la explicación metafísica
en particular del mito judeocristiano de la caída y la condena del género humano,